nos llevaba a pensar qué pasaba si variaba el pH. Entonces dijimos que el pH influía mucho en la formación del complejo y la estabilidad del mismo. Por lo tanto, algunas veces era necesario trabajar con otros coeficientes, y el caso estaba dado en este tipo de equilibrio. Fíjense, tenemos el metal con el eta, que forma el complejo que nosotros buscamos, pero este equilibrio principal se veía afectado porque el eta podía participar de reacciones de protonación, y al formar parte de estas reacciones no iban a permitir que proceda toda la reacción a formación del complejo. Fíjense, esto se va a ver, es como que la veríamos tirada la reacción en este sentido, y va a ver desfavorecida la formación de complejo. Bueno, en estos casos, de manera tal que yo siempre pueda definir las constantes de formación del complejo de la misma forma, uno utiliza un artificio como el que vamos a ver acá, donde uno dice: para seguir expresando la constante de equilibrio como siempre, es necesario definir una nueva constante que la vamos a llamar constante condicional. En esa constante condicional va a aparecer una nueva variable, que es el alfa, que sería el coeficiente de esa reacción paralela o parásita que vimos de protonación del eta. Entonces, ¿y cómo la vamos a indicar si siempre vamos a definir de la misma forma las constantes de formación de complejos o de cualquier equilibrio? Y vamos a denotar con esta nomenclatura, vamos a identificar a esa especie que va a sufrir reacciones diferentes a la de formación del complejo principal con el supraíndice prima. Entonces, yo tendría que definir una nueva constante donde voy a estar indicando que el que reacciona participando de una reacción paralela es el eta. Entonces, como siempre, sería la constante de la concentración del complejo dividida la concentración del catión dividida la concentración del eta. Y el eta es acá el que va a sufrir reacciones paralelas. Entonces, esa reacción paralela, ¿cómo la voy a poner de manifiesto? No está siendo I, sino I'. Entonces, debo definir una nueva variable que es el coeficiente de esa reacción paralela, parásita o diferente a la de formación del complejo principal, que va a estar relacionando la concentración total analítica, o dicho de otra forma, de todas las formas en las que se encuentra el eta, dividida la concentración del eta libre. Bueno, ustedes en la teoría la tienen puesta de esta forma, evitando poner las cargas, por eso yo se las pongo acá en rojo, que en realidad correspondería poner las cargas. Acá tenemos la concentración total del eta, y la tenemos totalmente desprotonado, cuando toma un protón, 2, 3, y cuando está totalmente protonado, sobre el eta libre. Digamos que son la representación correcta. Entonces yo voy a definir el alfa de esta forma, y si ustedes se fijan, irían haciendo el cociente. Tenemos el primer término 1, después tendríamos que ver con las constantes de formación globales que ya vimos, cómo reemplazamos, y me aparecería el beta 1 de protonación por la concentración de protones. Seguramente cuando reemplace esta otra, me va a aparecer la constante global de protonación beta 2 por la concentración de protones al cuadrado, y así sucesivamente. Fíjense, la primera, protones a la primera; la segunda, protones al cuadrado; la tercera, protones al cubo; la cuarta, protones a la cuarta. Tenemos definido ese coeficiente que representa esa reacción paralela. Estos betas, como dice acá, está jugando conmigo esto, estos betas pueden conocerse de tabla, y por lo tanto yo puedo calcular el alfa, o también algunas veces figuran los alfa tabulados. Entonces, pensando en ese nuevo equilibrio, ¿en qué va a cambiar los puntos que veníamos viendo?
antes del punto de equivalencia, el metal es el que se encuentra en exceso respecto al ETA, sabíamos encontrar la concentración del metal, o sea, los moles de metal totales menos los que han reaccionado con el ETA son los moles que quedan sin reaccionar, dividido el volumen total me da concentración, el P metal lo seguimos sacando como siempre, en el punto de equivalencia los moles de metal son iguales a los moles de ETA con los que reaccionan, por lo tanto estoy hablando que las concentraciones son iguales. ¿Y cuál va a ser la concentración del complejo? Y cuando reacciona todo el metal, los moles de metal que han reaccionado dividido los moles totales, me da la concentración del complejo. Si vamos a la constante de formación de ese complejo, lo tenemos escrito de esta forma. En este caso decíamos que las concentraciones son iguales, por lo tanto, era lo mismo que poner metal al cuadrado, despejamos el P de metal y nos queda en función de esas variables. Cuando superamos el punto de equivalencia, a quien se encuentra en exceso es el ETA. Hay más moles de ETA que los que necesita para reaccionar con el metal. Y acá, ¿en qué va a cambiar? Que el ETA es la concentración analítica, o sea, del ETA en todas sus formas. ¿Cómo la saco? Como siempre. Pero aparece la nueva constante condicional, que es I' sobre I, como vimos recién, ponemos I' sobre I, reemplazamos y me queda la constante de formación del complejo por el metal, ¿sí? ¿De dónde sale esto, profe? ¿Y de dónde va a salir? Ya hemos visto el coeficiente de reacción lateral, entonces reemplazamos, y lo único, fíjense, diferente que me aparece es un término más, que es menos el logaritmo del alfa, comparado con lo que habíamos visto en el primer equilibrio. Sería todo lo mismo, y acá aparece un menos logaritmo del alfa. O sea que está influenciando el equilibrio, ese coeficiente de reacción de protonación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden esto, no es cierto? I' sobre I lo acabamos de definir. Ahora, ¿qué es I? Y I lo voy a sacar de acá. ¿Sí? Y vamos reemplazando. Bueno, entonces ya habíamos visto esto, y lo importante que teníamos que ver ahora, a ver, es cómo hago yo. Volvamos acá, entonces pongo la nueva constante de equilibrio, y acabamos de ver que el I' lo puedo poner en función del alfa, sería alfa por I, reemplazo alfa por I, y si se fijan, todo esto no es otra cosa que la constante absoluta dividido el alfa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay una constante condicional que está en función de la constante absoluta y influenciada por este nuevo coeficiente. Bueno, ya lo vamos a definir nuevamente y vamos a quedar claro cuando veamos un ejemplo. Bueno, acá lo único que quería mostrarles es cómo encuentro el rango de viraje, como vimos en volumetría ácido-base, acá también, dice el NET tiene un rango de viraje de 4,49 a 6,49, a ver de dónde sale, y bueno, estoy poniendo de ejemplo una titulación, puede ser calcio, magnesio, en realidad acá podría haber puesto magnesio para que sea más lógica la representación, pero les quería poner de manifiesto que puede ser calcio o magnesio, van a depender de sus constantes. Entonces, ¿cómo voy a hacer el estudio acá? Ya habíamos visto que el indicador negro de eriocromo-T tiene mayor constante de formación con el magnesio que con el calcio, dicho de otra forma, tenía preferencia por el magnesio. Por lo tanto, también habíamos dicho que el ETA en su preparación debía llevar algo de magnesio para que tenga un viraje preciso. Ya habíamos hablado de todo eso, entonces vamos a hacer hincapié en esa formación del complejo. El magnesio libre entonces va a reaccionar con el ETA libre y formar ese complejo de color rojo vinoso. Por lo tanto, nos obligan a definir cuál es la fracción totalmente ionizada de ese indicador,
que lamentablemente utilizamos la misma nomenclatura, pero así está, se definen igual. No confundan con el coeficiente de reacción lateral, sino esto es la fracción ionizada del indicador, como la totalmente ionizada sobre la concentración total, como siempre, fíjense, la prima es total, de todas las formas en las que se encuentra ese indicador. Entonces, si yo juego con este cociente, voy a poder también poner ese alfa en función de las constantes de acidez de ese indicador y la concentración de protones. Bueno, pero todo esto en realidad a mí, ¿qué me interesa saber? Que debo definir una constante condicional también, porque no va a reaccionar todo, va a estar reaccionando para formar el complejo con el eta. Solamente una pequeña fracción reacciona con el indicador al principio. ¿Cómo lo voy a ver entonces? Si yo defino una constante condicional, va a ser la constante de formación de ese complejo indicador magnesio sobre la concentración del magnesio sobre una concentración del indicador prima, el que va a estar participando, digamos, el que va a estar disponible para que reaccione con el indicador. Nuevamente, si trabajamos con esta expresión, vamos a llegar a poner que el I' pasa arriba, el alfa pasa abajo y me queda igual a I sobre alfa, dicho de otra forma, el alfa pasa al numerador. Y si me fijo, esto no es otra cosa que la constante absoluta de ese complejo por ese coeficiente. Si aplico logaritmo y pongo de manifiesto que lo que yo quiero sacar es el P del metal, porque voy a querer representar P de metal en la gráfica, entonces nos fijamos, ponemos logaritmo de K', logaritmo de la constante condicional, tomando esta parte nada más y dejando menos el logaritmo de magnesio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de acá despejo ahora menos el logaritmo y no es otra cosa que el P del metal. Entonces, fíjense, trabajando matemáticamente, me queda logaritmo de la constante, más menos, voy a poner porque estoy sacando un rango de cómo va a ser la relación del indicador complejado y del indicador sin complejar. Entonces, me queda más menos el logaritmo. Y como siempre, si nosotros decimos que nuestros ojos pueden ver diferencias de colores cuando haya una relación de concentraciones de 10:1, entonces me queda el logaritmo de la constante prima más el logaritmo de 10/1 o más el logaritmo de 1/10, o sea, cuando esto sea 10 veces más grande o cuando este sea 10 veces más grande, entonces sería más 1 y menos 1. Y esto es logaritmo de la constante condicional, y la constante condicional era la absoluta por alfa. Entonces, como les dije, hay tablas. Acá, por ejemplo, si nos fijamos, dice que la constante absoluta para el complejo magnesio-IN es aproximadamente 10⁻⁷, y que el alfa, al pH que estamos trabajando, que creo que era 10, ese alfa vale 0,0306. A ver, creo que también lo teníamos de dato, veamos. Tengo que estar jugando con 0,0306, ahí está. pH, el alfa, 0,36. Entonces lo traemos al valor. .036 sería por 10⁻⁷, y le sacamos el logaritmo, 549, reemplazamos, digamos, ¿y qué estamos haciendo? Me llega a 449 o a 649, reemplazando acá entonces el logaritmo, 549 más 1 y 549 menos 1, llegamos a 649 y 449, bueno, pueden variar en función de las constantes, ¿verdad? Puede variar un poquito con el calcio, pero ese sería el objetivo,
trabajar en una valoración de calcio teniendo el indicador puesto para que funcione el negro de eriocromo T. ¿Se entiende? Entonces yo saco de la misma forma que siempre el rango de viraje y me fijo. Acá considerando el más menos 1%, tenía que ir de 4.30 a 6.22 el rango en el cual podía detectar yo el punto final de esta titulación, y mi indicador me dice que puede cambiar de 4.49 a 6.49, o sea que está dentro del rango de viraje para que funcione el indicador. Lo acabamos de demostrar. ¿Se acuerdan esto? 4.50, 5.50, ustedes ya lo saben hacer, lo hemos visto, considerando un error del 1%. Le dije que hicieran los cálculos, nosotros hicimos en volumetría ácido base del 0,1%, pero el procedimiento era el mismo, lo tenían que hacer ustedes. Entonces, de esa forma, encontramos el rango de viraje para el indicador negro de eriocromo T y se procedería para los otros indicadores de la misma forma. Ahora, dice, se puede construir la curva de titulación a través de 3 puntos obtenidos realizando un diagrama logarítmico como el que se muestra a continuación. Este sería un diagrama logarítmico. O sea, trazando, fíjense, esta parte de la izquierda, yo puedo construir mi curva de titulación como la que estamos acostumbrados a ver. Entonces nos fijamos, acá dice va a ser la valoración de 50 mililitros de calcio 0,01 formal, con ETA 0,01 formal en un medio que sea el pH 12. En el eje de las X voy a representar, por ejemplo, en este caso, el P del calcio, puede ser el P de cualquier metal, y en el eje de las Y, y en el eje de las X, menos el logaritmo de la concentración de la especie que yo necesite. En este caso, vamos a trabajar con el calcio. Y arriba hay otra variable, fíjense, que es menos el logaritmo del alfa, pero definido el alfa como esa concentración de ese metal o de esa especie dividida la concentración total, que también me va a permitir sacar otra información. Entonces yo hago mi gráfica primero, P de calcio en función de menos el logaritmo del calcio, por ejemplo. Entonces fíjense, si la concentración del calcio sería, por ejemplo, 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 menos el logaritmo de 10 a la menos 2, ¿a qué sería igual? Menos el logaritmo de 10 a la menos 2, ¿a qué sería igual? A menos 2 por el logaritmo de 10. El logaritmo de 10 es 1, ¿sí? Menos con este se va y me da 2, ¿sí? ¿Quién habla? Bueno, entonces se va lo mismo, si haríamos 10 a la menos 4, me da 4, o sea, que la concentración, 10 a la menos 2, 10 a la menos 4, o sea, cuando va disminuyendo, voy obteniendo estos valores. ¿Estamos de acuerdo? Y nos fijemos acá para lo mismo, o sea, fíjense que para cuando acá es 2, en el eje de las X que está arriba es 0. Cuando es 4 es 2. Es como que se va corriendo 2 unidades. ¿Y de dónde sale? En el eje X superior, fíjense, menos el logaritmo de alfa, concentración dividido concentración total. ¿Concentración de quién? Del calcio, 0,01 formal. ¿Cuál era la concentración total a la que se encontraba? Y también en este caso 0,01 formal. O sea, que sería 0. Ahora, si la concentración del calcio se hace 10 a la menos 4 dividida la concentración inicial, me da 2. Entonces, por eso tenemos 0 para 2, 2 para 4 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces tenemos definidos los dos ejes, el eje de las Y y el eje de las X. En este caso la especie va a ser calcio. A ver, ¿qué más? Yo digo que antes del punto de equivalencia tengo cierta concentración de calcio que va a ir disminuyendo, concentración libre. ¿Por qué va a ir disminuyendo la concentración libre del calcio? Porque se va a ir complejando con el ETA. ¿Sí? Se va a ir complejando con el ETA.
va a ir disminuyendo. Y si yo tomo, por ejemplo, el P del calcio en función de menos el logaritmo del calcio, un punto cualquiera, fíjense, que sea este punto 2, y va a ser 2, lo acabamos de ver, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando la concentración es 10 a la menos 2, el punto es 2. Y menos el logaritmo de la concentración del calcio es lo mismo que el P del calcio, o sea que coinciden 2 con 2, 4 con 4, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que antes del punto de equivalencia, esta dependencia no es otra cosa que una recta con pendiente a 45 grados y que no tiene ordenada al origen, una recta a 45 grados. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos esa recta. Después del punto de equivalencia, tengamos en cuenta, hay un exceso de eta. Muy bien, ya lo veníamos viendo. A ver, veamos el equilibrio. El calcio va a reaccionar con el eta, va a formar el complejo. La constante de formación de ese complejo es la concentración del complejo dividida la concentración del calcio y la concentración del eta. Y sabemos que la constante de formación de ese complejo es de 10 a la 10,7. Si yo voy a despejar, como siempre estamos tratando de encontrar el P del calcio, despejamos el calcio de esta expresión y me queda la concentración del complejo dividida la constante por el eta. ¿Y cuál va a ser la concentración del complejo después del punto de equivalencia? Y cuando se ha complejado todo el calcio, o sea que va a ser igual a la concentración de calcio que había. Se va a formar tanto complejo como concentración de calcio tenía. Acuérdense que la relación es mol a mol. Entonces, la concentración del complejo es 10 a la menos 2. Entonces, aplico logaritmo para poder ir al eje de las I que acabamos de poner, menos el logaritmo de la concentración del calcio, menos, entre llaves vamos a poner el desarrollo de este cociente aplicando logaritmo de la concentración del complejo, menos el logaritmo de la concentración de la constante de formación del complejo, menos el logaritmo del eta. Despejamos, digamos, sacamos con la regla de los signos el signo, y me queda esto, no es otra cosa que el P del calcio, menos con este menos me queda el logaritmo de la constante, menos logaritmo de la concentración del complejo, y este menos con este menos más el logaritmo del eta. Reemplazamos, conocemos la constante, logaritmo de 10 a la séptima, no es otra cosa que 10,7, porque sería 10,7 el logaritmo de 10, que es 1, menos el logaritmo de 10 a la menos 2, acabamos de ver es 2, más el logaritmo del eta. Si me fijo, esta es una recta, cuyo origen es 12,7 y tiene una pendiente menos 1. ¿Por qué? Porque nosotros estamos representando menos el logaritmo o menos el logaritmo acá. Entonces, para que se haga menos y pueda representar en el mismo gráfico, es como si pusiera menos menos. Entonces, es una recta que tiene el origen en 12,7 y tiene una pendiente negativa. Por esta razón, entonces, donde se cortan ambas rectas, va a estar el punto de equivalencia. Donde se cortan está el punto de equivalencia. Yo, por otro lado, acá puedo poner la escala representando en lugar de volumen de titulante porcentajes de valoración, como vimos antes, y desde ya esto sigue siendo P de calcio, la escala de I. Entonces, fíjense, me fijo el 100% de valoración, me está diciendo que tengo el punto de equivalencia, ¿verdad? ¿Dónde va a estar? Y bueno, yo traslado ese punto hasta interceptar. Ahí está el punto de equivalencia. ¿Cómo hago esta parte de la curva de titulación? Y bueno, me fijo, por ejemplo, tengo los
tres puntos importantes. Donde se interceptan, como dije, está el punto de equivalencia. Ahora considero otro punto donde el P del calcio sea igual a menos el logaritmo del calcio. A ver, un punto donde el P del calcio sea igual a menos el logaritmo del calcio sería este punto. Acá tengo otro punto y en la recta superior, simétricamente, determino el otro punto. Por lo tanto, puedo trazar y puedo decir, la curva de titulación tiene esta forma. Acá un poquito para que suba. Acá se mantiene prácticamente constante. Y ya construí la curva con 3 puntos, fíjense. ¿Sí? El de equivalencia, cuando son iguales, y en la recta superior, por simetría, el otro punto. Y puedo hacer esta curva. También puedo determinar el rango de viraje. A ver, ¿cómo voy a determinar? Si bien yo les dije la clase pasada que había considerado un error del 1%, puedo considerar un error del 0,1% también. Acá les dibujé los dos, veamos el primero. Digo, no, a ver, yo me voy a permitir tener un error del 0,1% para considerar que esa reacción es cuantitativa. Me fijo, tener un error del 0,1%, más o menos 0,1%, ¿qué me significa? Que la concentración del calcio sea el 0,1% de la concentración inicial de calcio que tenía. Sacando el porcentaje, me queda 0,1 de la concentración de calcio dividido 100, 0,001 por la concentración inicial 0,1 es 10 a la menos 5. Me está diciendo que debo detener la valoración cuando la concentración de calcio sea de 10 a la menos 5. Porque voy a estar permitiendo que quede en solución ese 0,1% de calcio. A ver, detener cuando sea de 10 a la menos 5. Me vengo y me fijo, a ver, de 10 a la menos 5, si acá era menos 2, menos 4, acá es menos 5, subo acá. Acá debo detener y tengo ya un punto. Por simetría en la recta superior, otro punto. Ahí está, ese es el rango de viraje. Y ahí están puestos los indicadores. Ahora fíjense, si yo hubiera considerado, como vimos la clase pasada, un 1%, y bueno, esto que está en amarillo sería el 1%. ¿Sí? Y también me sirven los indicadores. ¿Sí? Si soy más exigente, digo un 0,1%. Menos exigente, un 1%. Pero está bien, puedo obtener de la misma forma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con este tipo de diagramas, uno puede construir la curva de calibrado así, considerando la curva de calibrado y la curva de titulación, considerando 3 puntos. Inclusive podemos determinar al 0,1 al 1% como error de titulación y poder definir los indicadores. Bueno, así como los estoy explicando para la titulación complejométrica, se puede hacer para cualquier otra titulación. Nosotros lo vemos ahora porque ustedes pueden encontrar en la bibliografía diagramas logarítmicos y pueden decir, ¿de qué se trata? A mí la profe no me contó nunca. Bueno, ya saben en qué consiste este método, este diagrama, cómo pueden construir rápidamente con 3 puntos la curva de titulación, sacar los virajes y demás. ¿Y de dónde sale cada una de estas consideraciones? Entonces yo de acá también puedo sacar el alfa, fíjense, puedo entrar, saco para cualquier valor, puedo sacar el alfa, despejar de esa expresión y tener conocimiento del alfa. También me sirve. Bueno, eso es todo lo que me faltaba dar, porque esto de la determinación que iban a hacer en parte práctica ya la vimos. Ya hablamos del por qué necesitábamos tener magnesio para que funcione el indicador. Todo esto ya lo vimos la clase pasada. ¿Hay alguna pregunta? Si no entendieron muy bien la parte de constante condicional, ahora la vamos a volver a tratar, no se preocupen ahora. Hay un ejemplo más complicado.
Bueno, así como vimos las diferentes técnicas de titulación en volumetría ácido-base, vamos a ver las diferentes posibilidades de titulación que tienen en volumetría complejométrica. Si recordamos, hablamos de una valoración directa cuando reaccionaba el metal con el eta y formaba el complejo. Este tipo de valoración dice que se puede utilizar cuando se puede detectar el punto final, es una reacción rápida con el eta, entonces no hay ningún inconveniente, puede utilizar una valoración directa. Sin embargo, también existen las valoraciones por retroceso. Como siempre, les dije ya que una valoración por retroceso significa agregar un reactivo en exceso siempre. Bueno, entonces tengo un metal, yo le voy a agregar eta en exceso. ¿Para qué? Para asegurarme que reaccione todo el metal, forme el complejo, y como está agregado en exceso, va a quedar eta sin reaccionar. Que yo voy a poder cuantificar cuánto quedó sin reaccionar de eta, porque voy a titular con, supónganse, una solución de magnesio o zinc, porque se van a poder formar los complejos magnesio-zinc o magnesio-eta. Digo, eta magnesio o eta zinc. Entonces, pero hay, ¿cuándo? Sí. ¿Está compartiendo pantalla? Porque no aparece nada. ¿No aparece nada? No. Y recién me dicen, es que ya me fui de nuevo. Recién nos pasó ese problema. No sé qué va a pasar con... Me fui de nuevo de, a ver, del aula. No sé cuál es la historia. A ver, voy a volver a entrar. Me acabo de ir de nuevo. No sé, hoy estoy con problemas con el aula. A ver. Espero que pueda entrar y no me diga que tengo... Ahí está. Ahora recién. ¿Ahora se ve? Sí, profe, ahora se ve. Bueno, no me di cuenta Sí, que ya me había ido también. ¿Ustedes no ven que ya me voy? Bueno, empezamos desde el principio. La otra clase sí la vieron. La de la curva de valoración, sí, profe, sí se vio. Ah, bueno. Entonces les decía que como la volumetría ha sido base, acá también tenemos diferentes técnicas de titulación. Una valoración directa, cuando reacciona el metal con el eta, forma el complejo. La utilizamos generalmente, las que estábamos viendo eran volumetrías directas, cuando la reacción es rápida entre el metal y el eta. Pero cuando no hay una reacción rápida entre el metal y el eta, se recurre a una volumetría por retroceso, que como todas las volumetrías por retroceso consisten en agregar un reactivo en exceso. En este caso, el eta se agrega en exceso para que reaccione todo el metal. Y lo que quede de eta sin reaccionar es lo que después yo lo voy a valorar o determinar la cantidad que queda sin reaccionar titulando con otra solución de un metal que puede ser magnesio o zinc. Entonces, acá lo importante es lo que puse de manifiesto acá, que las constantes de formación, comparando la constante de formación del complejo del metal que estoy analizando y el eta, tiene que ser mayor que la constante de formación entre el magnesio y el eta, o entre el zinc y el eta, y eso se entiende, ¿no? Porque si fuera al revés, el eta, cuando ya reaccione con el magnesio y el zinc, como tiene mayor constante, trataría de destruir el complejo del metal que estoy analizando y el eta, y no lo podía cuantificar. En cambio, si esta relación de constante se da, sí está favorecida esta reacción frente a estas otras dos. Por lo tanto, no va a ocurrir lo que acabo de decir. Y después tenemos las valoraciones indirectas, que si se acuerdan en volumetría ácido-base también hablamos. Decíamos que se generaba a través de una reacción
un compuesto diferente que era el que realmente reaccionaba con el titulante. En este caso, específicamente lo que se hace es utilizar valoraciones indirectas para determinar aniones, como cuáles, como el sulfato, el cianuro. Entonces, esos aniones van a reaccionar con el metal, que también va a estar en exceso en este caso el metal. ¿Por qué? Porque quiero asegurarme que reaccione todo el anión que estoy determinando. Porque el metal que quede en exceso, yo lo voy a hacer reaccionar con ETA y formar un complejo. De esa manera voy a poder cuantificar, así como la volumetría por retorno. Entonces acá, al reaccionar ese anión con el metal, me puede formar un precipitado o un compuesto. Y desde ya se forma el precipitado o un compuesto, como el metal estaba en exceso, va a quedar algo de metal sin reaccionar, que como les decía, va a formar complejo con el ETA, porque voy a titular con el ETA, y de esa forma me permite cuantificar el contenido de anión que busco. Entonces esas serían las características de los tipos de reacciones que yo puedo utilizar para realizar una volumetría complejométrica. Si no nos quedó claro qué pasa con la constante de equilibrio absoluta cuando hay reacciones paralelas, fíjense acá, lo complicamos más al sistema. Yo voy a analizar la formación del complejo entre el zinc y el ETA, que esta sería la reacción principal. Sin embargo, no solamente, como vimos antes, puede reaccionar el ETA y protonarse y tirar el equilibrio hacia la izquierda por un efecto de pH, sino también puede ser que el zinc reaccione y sufra reacciones de complejamiento. Y de la misma forma van a estar tirando el equilibrio hacia la izquierda. Y a su vez, inclusive el amoníaco con el cual forma el complejo el zinc puede protonarse y formar amonio. Fíjense cómo se complicó. O sea que este equilibrio principal se va a ver influenciado por estas reacciones paralelas o parásitas. Desde ya, como siempre, nosotros vamos a conocer, calculando o de bibliografía, las constantes globales de protonación del ETA, las constantes globales de complejamiento del zinc con el amoníaco, la de protonación del amoníaco para formar el amonio. Y por suerte acá dice que vamos a despreciar la formación de hidroxos complejos, porque decimos que esos se van a dar a pH mucho mayores que 10. Y acá estamos considerando de 8,2 a 10,2. Bueno, directamente digamos que es 10. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta formación que podría ocurrir compitiendo inclusive el zinc acá, no con el amoníaco, sino también con el oxidrilo, no se va a dar. Vamos a considerar solamente estas dos reacciones paralelas o parásitas. Entonces, como siempre, voy a necesitar definir una constante condicional. Y ahora mi constante condicional va a tener un sin prima y un eta prima. ¿Por qué? Porque son ambos los que van a reaccionar en forma paralela a la reacción principal. Entonces, nos van a obligar a definir, tenemos que definir quién es sin prima y quién es I prima o eta prima. Bueno, justamente dice que los primas representan al metal no complejado o al reactivo eta no complejado. Acá la pregunta que les debería surgir, profe, pero ¿cómo que no complejado? Si está formando complejo. Cuando hablo de complejo, para mí, el hecho de que yo diga que el metal no complejado, porque es el metal que no está complejado en esta reacción principal para formar este complejo. ¿Sí? Está involucrado formando otros complejos, pero no este. Yo quiero la formación del complejo sin eta. Ese es el complejo. Como está formando otros complejos, son los que yo voy a decir no complejado. Entonces el zinc no complejado, el que se va a encontrar como zinc y como todas las concentraciones de los iones que forman complejos.
Y cuando hable del eta, también se va a encontrar en todas las formas diferentes que la formando parte del complejo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice no complejado. No complejado en la reacción principal. Entonces va a haber una relación entre esa constante condicional y la constante absoluta seguramente. A ver dónde los muestro. Entonces yo voy a definir una constante de equilibrio condicional. Y fíjense, ya vamos a ver cómo llegamos. Y hay una relación donde yo voy a encontrar los valores de los primas para definir una nueva constante. A ver, ¿qué son los primas? Entonces, hay dos reacciones paralelas o parásitas que van a estar definidas por sus coeficientes alfa. Por ejemplo, yo voy a ver el efecto del pH en la protonación del eta, o sea, el coeficiente de reacción paralela de protonación del eta, lo vamos a definir como el I' sobre I. Ya hemos dicho que I', ¿quién era? El que está no complejado en la reacción principal, sino libre para formar los otros equilibrios. Entonces va a ser I' sobre I, que si nos fijamos, lo podíamos poner, ya lo habíamos visto, en función de las constantes globales, lo vimos en la clase anterior, y me quedaba el beta 1 al protones a la primera, beta 2 al cuadrado, hasta beta 4 a la cuarta. ¿Se acuerdan? Lo acabamos de ver. Entonces el alfa yo lo puedo calcular, porque las constantes las conozco, el pH seguramente va a estar dado a qué pH estamos trabajando, los puedo calcular, y acá los calculo. Calculo el logaritmo porque va a ser más fácil. El logaritmo del alfa de protonación a pH 8 me da 2,3, a pH 9 1,4, a pH 10 0,5. Eso lo pueden verificar, tienen los datos. De la misma forma voy a definir el efecto de complejamiento. Habíamos visto que quien se complejaba era el sin. Entonces el alfa de complejamiento del sin va a ser sin' sobre sin. También trabajando de la misma forma voy a poner a beta 1 concentración de amoníaco a la primera, beta 2 amoníaco al cuadrado, beta 4 amoníaco a la cuarta. Se fijan que están relacionados. Si es protonación, protones. Si es complejamiento, concentración del complejante. Y a su vez tengo que definir también un coeficiente de la reacción paralela de protonación del amoníaco que habíamos visto que podía ocurrir. Entonces, esa la defino de la misma forma, concentración de amoníaco prima sobre amoníaco, la puedo poner en términos de la beta de protonación del amoníaco. Y acá lo importante es, yo necesito saber qué concentración, cuál es la concentración de amoníaco que va a formar parte del complejamiento del sin. No es el prima, sino es amoníaco. Entonces, ¿cómo saco? El amoníaco va a ser el prima sobre esto. De acá, ¿no es cierto? Despejamos. Bueno, ¿y cómo saco esto? Esto es conocido. Conocemos la constante. Me faltaría conocer quién es el prima para determinar el amoníaco que va a ir en todas estas concentraciones. Y el prima no es otra cosa en todas las formas que se encuentra el amoníaco. ¿Cómo se encuentra? Como amoníaco y como amonio. Y seguramente eso va a estar de dato porque les van a decir que tienen una solución tamponeada de tal concentración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la concentración de ese buffer es la concentración del amoníaco prima. Conozco esa, conozco esto, puedo calcular la concentración de amoníaco que va a ir formando parte de estas reacciones de complejamiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de la misma forma puedo sacar el logaritmo del alfa de complejamiento del sin, y acá, por ejemplo, ha considerado dos concentraciones diferentes. Acá puede ser 0,1 molar, 1 molar, el que le hayan dado de dato en el problema. Sacamos a diferentes pHs y nos dan diferentes valores. Bueno, entonces con lo que acabamos de decir, definimos la constante condicional, reemplazamos los primas por sus valores, el sin prima no es otra cosa que el sin por alfa,
lo acabamos de ver. ¿Sí? De la misma forma que el I' no es otra cosa que el I por el alfa de protonación, el alfa de complejamiento, reemplazamos, y fíjense, todo esto que puse bajo rojo no es otra cosa que la constante absoluta de formación del complejo. ¿Dividida a qué? Los dos alfas, el de protonación y el de complejamiento. Por lo tanto, si nosotros aplicamos logaritmo de las constantes, me queda menos el logaritmo, menos el logaritmo. Nosotros ya habíamos calculado, para no trabajar con 10 a la tanto, sino directamente si sacamos el logaritmo de la constante. ¿Y de dónde sale eso, profe? Si se acuerdan, en la primera clase les he dado datos de algunas constantes, de las constantes, mejor dicho, de algunos metales, y acá está del zinc 16,50, el logaritmo de la constante de formación de ese complejo. Entonces 16,50 me quedaría menos el logaritmo de alfa de complejamiento del zinc a pH 8, acá está 0,4, menos el logaritmo de protonación del eta a pH 8, por ejemplo, 2,3. Entonces, fíjense, 16,5 menos 2. Entonces, de tener un valor, la constante absoluta de 16,5, el logaritmo, ¿no es cierto? O sea, 10 a la 16,5, pasa a 10 a la 13,8 o 13,8 si estoy considerando el logaritmo. Lo que yo quiero, puestos así con valores absolutos sin poner en forma exponencial, estoy mostrando que el valor de la constante de equilibrio absoluta se ve disminuida como resultado de esas reacciones paralelas. Fíjense cómo influencian el equilibrio principal. Bajó de 16,5 a 13,8. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que queríamos mostrar. Entonces, de esta forma, uno define las constantes de equilibrio como siempre y modifica las concentraciones de los iones que participan de reacciones paralelas y se hace más fácil el cálculo. Seguimos trabajando con lo mismo. Bueno, espero que les haya aclarado lo que vimos hace rato, el complejamiento del eta, la reacción de protonación del eta, ahora vimos complejamiento del zinc también, y digamos que ambos iones que participan de la formación del complejo principal han sufrido reacciones paralelas. Y puedo ver sus efectos, y puedo decir qué pasa. Por supuesto, para cada uno de los pHs, ¿no? Fíjense. Acá que vemos que a medida que aumenta el pH, ¿qué pasa con el efecto? Es mayor el efecto porque disminuye más aún. Acá bajó de 16,5 a 13,8, acá baja de 16,5 a 11,9, aumenta más el pH de 16,5 a 11,3. Bueno, eso es lo único que... Bueno, terminamos con esto, con volumetría complejométrica. Ahora vamos a terminar de ver algo de estadística y ya la clase que viene empezamos con otro tipo de volumetría. Si seguimos hablando, ahora vamos a ver un tema muy importante, que es a la hora de expresar nuestros resultados, cómo debemos tener en cuenta los errores cometidos. Fíjense, nosotros sabemos que el resultado de un análisis se puede deducir a partir de mediciones de más de una cantidad, mediciones de masa, volumen, etc. Y cada una de esas mediciones pueden estar afectadas por errores aleatorios y sistemáticos. En cuanto a los errores sistemáticos, ya vimos que como tienen una magnitud y un sentido, y como siempre voy a determinar ese error analizando un patrón, yo esa
La magnitud y el sentido de ese error sistemático lo puedo determinar, por lo tanto puedo corregir mis resultados, sumando o restando según corresponda. No es tan así con los errores aleatorios. Si bien algunos se pueden compensar, como ustedes deben haber visto, cuando han calibrado una bureta, algunas veces cuando, qué sé yo, han agregado 5 mililitros, pueden haber cometido un error positivo, cuando agregan 10 mililitros uno negativo, por lo tanto se van compensando, eso lo deben haber visto. Entonces esos errores aleatorios se pueden compensar entre sí. Lo importante, sin embargo, es tener en cuenta que es un error combinado que afecta ese resultado final, que ese error combinado de los errores aleatorios producidos en cada una de las mediciones hechas puede llevar a tener una incertidumbre en el resultado. O sea, dicho de otra forma, me interesa ver la propagación de errores aleatorios, cómo afectan estos errores al resultado. Que yo los puedo cuantificar si conozco las precisiones de cada medición, de la masa, del volumen. Si yo conozco la precisión, existen reglas matemáticas que me van a permitir estimar esa precisión del resultado final. ¿Estamos bien? Que también se conoce como una incertidumbre. Esas reglas matemáticas son sencillas, tampoco me imagino que solamente quiero que recuerden, ustedes han visto todo esto de derivadas y demás en las materias correspondientes. Yo necesito la aplicación, por lo tanto vamos a recurrir a los conocimientos recordando nada más. No voy a dar una clase. Nosotros tenemos un resultado que va a estar dado en base a medidas que hice de A, de B y de C, que son variables independientes entre sí. Puedo decir que van a tener los errores estándares absolutos, o sea, sus desviaciones absolutas, independientes unas de otras, y que puede haber una constante. Por ejemplo, si el resultado se obtiene a través de sumas o de restas de determinadas cantidades, yo voy a hablar de una desviación estándar absoluta, o si era la desviación estándar, si estaría al cuadrado sería la varianza, ¿verdad? Bueno, la desviación estándar, ese cuadrado pasa más o menos la raíz cuadrada de ¿qué? De las desviaciones de cada una de las variables al cuadrado. Suma. Suma de cada una de las variables al cuadrado. O sea, si son sumas o rectas, yo hablo de desviaciones absolutas. Sin embargo, si el resultado me lleva a utilizar operaciones de multiplicación y división, no puedo hablar de desviaciones absolutas, sino debo hablar de desviaciones relativas. Desviación del resultado respecto al resultado, como más o menos, también acá estaría elevado al cuadrado, pasa raíz cuadrada, de la desviación relativa de A, o sea, la absoluta de A sobre A, relativa de B, absoluta de B sobre B, suma, siempre sumas, aunque esté en el denominador, acá es sumas, si son sumas o restas, sumas, si son productos o cocientes son sumas, la diferencia acá son absolutas, acá son relativas, y bueno, y hay otras reglas, si calculo una potencia o calculo un logaritmo, o a un antilogaritmo. Entonces, vamos a demostrar una, y ya lo vamos a aceptar para el resto. Dice, si R es una función general de A, B y C que varían en forma aleatoria o independiente entre sí, decir que el resultado es función de esas tres variables, yo puedo encontrar la desviación estándar de ese resultado al cuadrado, como más o menos, por ejemplo, la derivada del resultado respecto de A al cuadrado, manteniendo B y C constante por la desviación estándar al cuadrado de A, más ahora la derivada del resultado, derivada parcial, eso no es cierto, del resultado respecto de B, manteniendo las otras dos variables constantes, por la desviación de B, más
la desviación del resultado respecto de C, manteniendo constante las otras dos por la desviación al cuadrado de C. Esa es la regla, ¿no es cierto? Ahora, si resulta que el resultado es A más B menos C, entonces la derivada del resultado respecto de A, manteniendo B y C constante, ¿cuánto es? Es igual, dice, a la derivada del resultado respecto de B, manteniendo A y C constante, porque es igual a 1, 1, 1. Y sin embargo, la de C es menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo reemplazo acá, me queda más menos 1 al cuadrado por la desviación de A, más 1 al cuadrado desviación de B, menos 1 al cuadrado de C. O sea que en definitiva es más menos S de A al cuadrado más S de B al cuadrado más S de C. Y este cuadrado pasa como raíz cuadrada, que es lo que decíamos. De esa forma se puede demostrar. Entonces acá dije suma o resta, y sí, evidentemente, aunque sea resta, se transforma en más, porque es menos 1 al cuadrado. Entonces eso es lo único que quiero que destaquen. Que cuando son sumas o rectas, son sumas de los cuadrados de las desviaciones de cada una de las variables, al cuadrado. Si es producto o cociente, también es suma, pero de las desviaciones relativas. A ver, todo esto, ¿para qué? Y lo pongamos en un ejemplo. Resulta que ustedes están por determinar o estandarizar, ya lo han hecho, van a encontrar la verdadera concentración del ácido clorhídrico utilizando como patrón primario el carbonato de sodio. Y se obtienen los siguientes resultados. Tenemos el peso de la sustancia, que ya conocen, el pesafiltro, en el cual encuentran los reactivos en un desecador, el patrón en un desecador. El carbonato de calcio, de sodio, perdón, es un patrón, por lo tanto está ese patrón y dice que tienen el peso del pesafiltro y la estimación de esa precisión o esa incertidumbre está en la cuarta cifra decimal. Tengo ese pesafiltro más el carbonato de sodio que contiene, pesa más, sigue teniendo la misma incertidumbre, que yo voy a agregar, esto está contenido en un Erlenmeyer, yo le voy a agregar, tengo un volumen inicial de ácido clorhídrico, que es 0,00, y esta es la estimación de la incertidumbre o precisión del volumen. Le agregué durante la titulación 40,17, tiene la misma incertidumbre, y que también, como le agregué un indicador, le voy a considerar una incertidumbre al indicador en la segunda cifra. Me dicen que calcule la normalidad real, ¿no es cierto?, verdadera de ese ácido clorhídrico, indicando el error del resultado en términos de desviación estándar. O sea, como normalidad más menos una desviación estándar de esa normalidad. Entonces acá, fíjense, tengo puesto en un Excel el peso de la sustancia, del pesa sustancia, de la peso sustancia más el patrón, los volúmenes, las desviaciones de los pesos, de los volúmenes. Bueno, y yo voy a calcular en primer lugar la normalidad. ¿Cómo vamos a calcular? En el punto de equivalencia ya sabemos que el número de equivalentes de ácido clorhídrico es igual al número de equivalentes de patrón primario, carbonato de sodio. El número de equivalentes de ácido clorhídrico me conviene poner como normalidad por volumen porque justamente estoy buscando la normalidad. Normalidad por volumen, el volumen va a pasar al denominador. Y masa sobre peso equivalente es el número de equivalentes de ese patrón primario porque lo voy a poner como masa sobre peso equivalente y no como normalidad por volumen porque estoy conociendo la masa. Masa sobre peso equivalente. Calculo entonces, la masa va a ser la diferencia de estos dos, va a ser la masa de carbonato que tengo. El peso equivalente lo conocemos. ¿Cuánto es? Ya lo deben saber. El volumen, 40,17.
Saco y me da esta normalidad, 0,1184 normal. Debo encontrar entonces, como es el resultado, se obtiene por productos y cocientes, debo aplicar esta. La desviación relativa en el resultado va a ser la suma de las desviaciones relativas al cuadrado, raíz cuadrada, y como estoy calculando la desviación, este R pasará multiplicando al otro miembro, ¿verdad? Bueno, entonces resulta que esa desviación entonces de la normalidad va a ser, como está calculada como productos y cocientes de ¿qué? ¿Dónde voy a tener incertidumbres o desviaciones? O medidas de precisión. En la masa, el peso equivalente no, y en el volumen, son los que puedo cometer. Entonces va a ser esa desviación relativa en la normalidad al cuadrado, va a ser la desviación relativa en el peso al cuadrado, más la desviación relativa en el volumen al cuadrado. Entonces ahora tengo que sacar estas. Desviación P está de dato, el peso, el volumen, lo conocemos, 40,17, el peso, la diferencia de los dos. El problema es encontrar las desviaciones en el peso y la desviación en el volumen. ¿Cómo la voy a encontrar? Ya sé que las desviaciones en el peso, ya sea el pesafiltro o con la muestra, está 0,001, en los volúmenes 0,02, entonces saco el peso, más menos en el peso, voy a considerar las absolutas, del peso del pesafiltro al cuadrado, más el peso del pesafiltro con la muestra al cuadrado, raíz cuadrada, saco entonces esto al cuadrado, más eso al cuadrado, raíz cuadrada me da 0,014. O voy a la cuarta cifra, 0,01. Redondeamos. ¿Se entiende? O sea, estas son las relativas, pero entre ellas, como hay dos magnitudes que pueden tener error y se trata de sumas, porque la diferencia la saco haciendo un cociente, una diferencia 31,4057 menos 31,1536, entonces tengo que utilizar esto. ¿Sí? Fíjense que esto, y de una vez que obtengo eso, recién vengo acá. Bueno, entonces saco de la misma forma para los volúmenes, y tengo volumen inicial, volumen final, y el volumen del indicador. Entonces, suma de todos los volúmenes, raíz cuadrada, y me da 0,041, 0,04. Hasta las dos cifras. Muy bien. Después entonces vengo y reemplazo esto sobre el peso al cuadrado, esto sobre el volumen al cuadrado, multiplico por n, saco la raíz cuadrada y me da 0,00, redondeo. Tengo que ir, ¿por qué redondeo acá? Fíjense que la normalidad se expresa con 4 cifras, la desviación también, y entonces yo indico las 4 cifras y necesito definir el 3 porque como al 2 le sigue el 6, tranquilamente se transforma en 3. Acá, ¿qué estoy indicando? Dice, el resultado numérico que se reporta debe transmitir información acerca del error, indicándose este error en el último dígito. Acá estoy diciendo que el error está en el último dígito y que el número que le sigue a este último unito es el 3. Esto no me ha salido muy bien, tendría que estar como subíndice, perdón, del 3, ¿no? Creo que no lo veo como subíndice. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esta forma se trabaja cuando uno quiere transmitir los errores cometidos al resultado. Esa sería la forma. Entonces yo no tendría que decir que es 0, yo titulé y me dio 0,84 normal. No, perdón.
Y los errores que has cometido, así, si lo expreso, es correcto. Hay errores aleatorios cometidos, y uno cómo puede tener las incertidumbres, para eso sabe que tiene 4 cifras la balanza analítica, que en el volumen considero 2, todo eso lo vamos completando en cuanto a nuestros conocimientos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Ahora vamos a seguir con las pruebas de significación. ¿Se acuerdan que hablábamos que se tratan de pruebas estadísticas, donde nosotros queremos evaluar los resultados experimentales, comparando entre un estimador muestral o entre 2 estimadores muestrales, acá uno muestral y uno de referencia, o entre 2 muestrales? Hemos visto con un valor conocido, hemos visto como estimadores muestrales comparando las varianzas a determinados niveles de confianza y demás, y ver si existen diferencias o significativas o se deben a errores aleatorios, como siempre. Por eso esta transparencia la volvemos a poner siempre para que nos vayamos ubicando. Hemos comparado acá, hemos comparado entre 2 varianzas, ahora vamos a comparar entre 2 medias muestrales también. Y para hacer esta comparación vamos a poner de manifiesto que, por ejemplo, los resultados de un análisis pueden depender, ya sea del método, de la muestra o del analista. Y vamos a ver la influencia de estos factores, y para ello vamos a estudiar de a pares. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, vamos a comparar 2 métodos teniendo al mismo analista y la misma muestra, o vamos a comparar 2 analistas frente a una misma muestra y método, o 2 muestras frente al mismo analista y el mismo método. Son diferentes combinaciones de cómo puede variar un resultado. La prueba que se utiliza para comparar medias, por ejemplo, la media de 2 métodos, las medias de 2 analistas, las medias de 2 muestras, es la prueba T de Student. Entonces, esa prueba, ¿cómo la vamos a aplicar? Nosotros queremos comparar si la diferencia es demasiado grande como para poder ser explicada por un error aleatorio. Entonces tenemos un conjunto de valores, ya sea, pueden ser de métodos, de un método de otro, de una muestra de otro, de un analista de otro. Tenemos un conjunto de valores X1 que tienen un valor medio, que tiene una varianza, y que N1 es el número de datos. Y un conjunto de valores 2, que también tiene la media, su varianza y el número de determinaciones hechas. Lo primero que debemos hacer antes de comparar las medias es ver qué pasa con las varianzas. Y ya habíamos visto la clase pasada, en estadística vimos cómo se comparan varianzas. Se utilizaba la prueba F. Entonces, vamos a comparar, y si comparamos y nos dice que las varianzas son iguales, yo voy a poder calcular una varianza promedio de esta forma, donde tenemos, en función del número de determinaciones hechas y de las varianzas. Por lo tanto, con esa desviación estándar, voy a poder entrar a la tabla y sacar un T calculado. Perdón, antes de entrar a la tabla, calcular, mejor dicho, el T. Tenemos los promedios, tenemos esa de varianza promedio, y calculo. Y como siempre, voy a poder ir a la tabla de T y sacar, en función del nivel de confianza o del grado de significancia, o sea, el 95 o el 5%, los grados de libertad calculados como N1 más N2 menos 2, y saco un T, y los comparo, al T calculado con el T crítico. Si el T calculado es menor que el T crítico, me está diciendo que las 2 medias son estadísticamente iguales. O sea que no habría diferencia entre los 2 métodos, no habría diferencia entre los 2 analistas, no habría diferencia entre las 2 muestras. Ahora, si el T calculado es mayor que el T crítico,
como siempre, las dos medias son estadísticamente distintas. Entonces, siempre antes de empezar la prueba de comparación de medias, debo analizar las varianzas con la prueba F. ¿Cómo era la prueba F? Acuérdense que el F era la varianza del mayor dividida la varianza del menor, ¿se acuerdan? Bueno. Ahora, ¿qué pasa si resulta que estamos comparando y me dio como resultado que las varianzas son diferentes? Si son diferentes, yo voy a tener que calcular el T en función de cada una de esas varianzas. Voy a tener que calcular un grado de libertad en función de esas variables para poder recién ir al T crítico, entrar a la tabla y sacar con ese grado de libertad calculado el T. Entonces comparo el T calculado con el T crítico y como siempre, si es menor el calculado que el crítico, voy a decir que las dos medias son iguales. Si el calculado es mayor que el crítico, las dos medias son estadísticamente diferentes. Entonces, fíjense, tengo una forma cuando se trata de varianzas iguales y tengo otra forma cuando se trata de varianzas diferentes. Tenemos este ejemplo. Dice, se han determinado en dos laboratorios distintos el contenido de humedad de un material por el mismo método, o sea, la misma muestra o analito y dos laboratorios diferentes. Tenemos el laboratorio A y el laboratorio B. La pregunta es, ¿existe diferencia significativa en las medias de ambos laboratorios al nivel de confianza del 95% o nivel de significancia del 0,05 o del 5%? Lo primero que tengo que preguntarme es si existe diferencia significativa entre las varianzas de ambos métodos. Entonces sacamos de los promedios las varianzas, número de muestras lo estamos viendo, el F calculado era la varianza mayor sobre la varianza menor, me da 1,063, voy al F de tabla y saco el crítico y me da 5,99, el F calculado es menor que el crítico, por lo tanto, no es significativa la diferencia en las precisiones, o sea que estamos hablando que tienen la misma precisión, ¿verdad? Acá solamente hay, dice, dos colas. Como no me están diciendo que la varianza de un método sea mayor que el otro o menor, ya sabemos que nos están dando las dos direcciones, que tengo que trabajar con las dos colas, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos. Bueno, entonces acá concluimos que comparando me dice que no hay diferencia significativa entre las varianzas. Entonces, como no hay diferencia significativa en las varianzas, lo acabamos de determinar, puedo sacar el T calculado y me da 1,289. Voy a la tabla de dos colas y saco el T crítico. Y el T crítico es 2,201. Como el T calculado es menor que el crítico, las dos medias son estadísticamente iguales. O sea que me están diciendo que los dos laboratorios, la diferencia entre los dos laboratorios no es importante. Que no hay diferencia en las determinaciones hechas determinando la misma muestra por el mismo método por los dos laboratorios. Dan resultados iguales. Ahora, veamos otro ejemplo. Ahora son dos analistas determinando porcentaje peso-peso de carbonato de sodio en la misma muestra. Entonces lo vamos a comparar a los analistas. Ahora, analista A, analista B. De nuevo tenemos que fijarnos si hay diferencia entre las varianzas o no. Hacemos lo mismo. Tenemos
los valores promedios, las varianzas, saco el F calculado, es 45,56, el F crítico es 7,15, el F calculado es mayor que el crítico, por lo tanto me está diciendo que hay diferencia significativa entre las varianzas. Entonces tendré que proceder de forma diferente. Pero para no tener que ir calculando cada una de estas, de estos valores, chicos, ustedes pueden ir al Excel, en análisis de datos, pueden entrar a prueba T para 2 muestras, suponiendo varianzas desiguales, y les va a tirar todo este resultado. La prueba es bilateral, con 2 colas. Fíjense, les tira todos los resultados. El estadístico T, el valor crítico de T. Entonces tenemos el T calculado y el T crítico. El T calculado, dice como el T calculado es mayor que el T crítico, ambas medias son significativamente distintas. Está diciendo que los dos analistas tienen resultados completamente distintos. ¿Y qué más me dice? Que el analista A obtiene resultados más altos que el analista B. El analista A obtiene resultados más altos que el analista B, fíjense. Entonces, como ya concluimos que hay diferencia entre los dos analistas, que uno tiene resultados más altos que el otro, como vemos, lo que podemos seguir haciendo es, como pueden deberse a errores sistemáticos, como mala preparación de reactivos, mala aplicación de la técnica, falta de experiencia y todo lo que pueda justificar la diferencia entre ambos analistas, lo que uno puede hacer es darle a cada analista una muestra estándar y ver sus resultados, comparando los valores medios a los que ellos llegan con ese valor aceptado, para encontrarle el error, que en una de esas se trata de un error sistemático. Lo que acabamos de concluir es que hay diferencia entre los dos analistas. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Le podemos dar un estándar para poder encontrar si se trata de un error sistemático, porque puede haber mala preparación de reactivo, aplicación de la técnica, falta de experiencia, que capaz que le lleva a tener un error sistemático. Bueno, de esa forma podemos comparar las medias. Acuérdense que antes hay que hacer una comparación de varianzas de ambos, ya sea de ambos métodos, de ambos analistas, de ambas muestras, si estoy analizando muestras diferentes. También hay una aplicación estadística interesante cuando necesariamente debemos trabajar con datos apareados. ¿Y eso cuándo se da o por qué se da? Fíjense, si yo tendría que analizar el contenido o la concentración de glucosa en sangre de 10 pacientes, y lo voy a analizar a través de 2 métodos diferentes, y la verdad que yo quiero probar los métodos, pero me estoy olvidando que hay fuentes más importantes que los métodos que puedan variar, que pueden ser los pacientes. Dice, variación dentro de las muestras a comparar es más significativa que la diferencia entre las medias. ¿De quién? De los métodos. Los grupos de datos apareados se usan siempre que la variación a investigar, ¿cuál es la variación a investigar? Los métodos. Es menor que las demás fuentes potenciales. ¿Cuáles las fuentes potenciales? La variación entre los pacientes. O sea, cuando generalmente este tipo de datos se trabajan cuando hay estudios clínicos de medio ambiente, grupos de datos a comparar proceden de varias poblaciones. Entonces yo necesito en estos casos, para poder comparar métodos sin dejar de lado algo más importante que es la variación dentro de la muestra, trabajar con datos apareados, números pares de mediciones, datos de muestras a comparar, muestra 1, muestra 2. Entonces fíjense, puede ser el paciente 1, método
1, paciente 1, método 2, y así sucesivamente, pares. ¿Sí? Entonces, como se están comparando por pares, puedo encontrar una diferencia. Por ejemplo, por el método 1, el paciente 1, método 2, paciente 1, puedo sacar diferencia. Y de todas esas diferencias consideradas para todos los patrones, para todos los pacientes, puedo sacar una diferencia media y también una desviación estándar de esas diferencias. ¿Todo eso para qué? Porque quiero encontrar un T, un estadístico. Ese T calculado ahora va a estar en función de esa media, de esa diferencia media y de esa desviación que acabamos de decir, y esa desviación estándar de las diferencias. Entonces se calcula ese T, son números de datos apareados, y de como siempre se calcula y se entra a tabla con el nivel de significancia y los grados de libertad, con una cola o dos, dependiendo de qué es lo que quiero comparar. Si el T calculado es menor que el crítico, como siempre, no se demuestra la existencia de diferencias significativas en el nivel de significación elegida. Dice, los datos apareados solo pueden usarse si esa diferencia pertenece a la misma población, o sea, si estoy hablando de diferencia entre personas y no si le estoy midiendo, no estoy comparando el nivel de glucosa en sangre entre una persona y un animal, ¿sí? Del mismo tipo de población. Fíjense, para que me quede más claro, lo tenemos acá un ejemplo. Vamos a comparar el contenido de colesterol de 6 muestras de plasma humano por 2 métodos diferentes. Plasma humano, 6 muestras por 2 métodos diferentes. Método A, método B, tenemos los resultados, queremos saber si existe una diferencia significativa entre los métodos. Siempre para nosotros como químicos analíticos no nos interesa el contenido de glucosa en la sangre del paciente como paciente. Nosotros queremos utilizar como muestra esa sangre, pero queremos comparar métodos de análisis, ¿verdad? Eso se entiende. Entonces, voy a utilizar para comparar la prueba bilateral, puede ser mayor o menor, no me interesa que un método sea más preciso que el otro, ¿o no? Entonces, fíjense, si yo saco el T calculado es menor que el T crítico, a ver de dónde sacamos eso. De ahí también me puedo ir al Excel, en análisis de datos, prueba T para media de 2 muestras apareadas o emparejadas también se dice. Pongo y me saca todo. Fíjense, tengo un estadístico, o sea, el T calculado es 1,2, el valor crítico de T es 2,5, 2,57. Entonces tengo el T calculado 1,2, el T crítico 2,57. ¿Cómo es el calculado respecto al crítico? Menor. Entonces me está diciendo que no hay prueba de que los resultados de los 2 métodos sean significativamente distintos en el nivel de significación elegido. Que no hay diferencia entre ambos métodos tratados de esa forma, en forma emparejada o apareada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que podemos hacer el cálculo, pero también uno puede entrar al Excel y tranquilamente encontrar. Lo que nosotros le tratamos de explicar es cómo interpretan lo que les tira el Excel, digamos. Cómo puedo analizar, qué me está dando, y que a qué llego yo con que este es el valor de T calculado, este es el T crítico. Bueno, eso lo estamos enseñando. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería. Bueno, ahí terminamos una parte estadística más y complejometría. No